Amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a examinar la Escritura, la carta apostólica a los Hebreos en el capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4, hermanos. Vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 3 para continuar en el capítulo 4 con los primeros versículos. Repito entonces, Hebreos capítulo 3, versos 18, 19 y seguimos los primeros versículos del capítulo 4. Leo en el nombre del Señor. Pregunta, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Amén al Señor. Gracias damos al Señor. Esta porción leída es muy rica en cuanto a la claridad que provoca con un material histórico que es tan preciso, ¿no? Es el trato del Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, como sabemos. Pero es de tanta importancia porque claramente hace referencia a algunas verdades que antes ustedes y yo hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 4 va a decir, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y sabemos que eso está dicho allá en Génesis capítulo 2, primeros versículos, texto que en algún minuto hemos examinado juntos por la gracia de Dios. Pero también hace referencia a la experiencia de Israel en el desierto, camino de la tierra prometida, figura del reposo de Dios. Y como dice en el capítulo 3, verso 18 especialmente, dice a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y el 19 dirá que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces,
es muy interesante en términos de recopilar la información, presentarla en forma resumida para señalarnos finalmente, primero, una palabra de mucha esperanza. Es todo una promesa de parte de Dios por su Espíritu Santo. Cuando dice al comenzar el capítulo 4, temamos pues, dice, temamos pues. No sea que mire qué hermoso, pues, hermano. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. Aleluya. O sea, claramente lo que está diciendo es que ese reposo que apartó, bendijo y santificó Dios allá, Génesis capítulo 2, antes que el hombre desobedeciera y pecara, antes que el hombre fuera echado de la casa que Dios le había preparado, antes de todo aquello, Dios ya dispuso que Él tendría un medio de paz, un medio de reposo, un medio de quietud, por tanto, un medio de bendición para el hombre que estuviera atento y dispuesto a oír su voz. Si oyereis hoy su voz, como hemos leído, a oír su voz, a obedecer, porque con quienes estuvo disgustado el Señor, sino con los que desobedecieron. Y luego, entonces, los que confían, creen, los que tienen fe a la palabra de Dios, porque dice que aquellos no entraron por incredulidad. Entonces, claramente aquí se abre para nosotros, hermanos, amigos, se abre una puerta de descanso, una puerta de reposo, se abre una puerta que si la atravesamos en fe, si la atravesamos oyendo su voz, creyendo y obedeciendo, entonces necesariamente en nuestras vidas habrá reposo. Y como lo hemos señalado antes, no reposo físico, no reposo de este cuerpo exterior, sino reposo de nuestra alma. Lo hemos señalado también que cuando el reposo cuando el cansancio, la fatiga es externa, eso se puede resolver con un tiempo de descanso físico. De hecho, la medicina y los laboratorios que están tras este trabajo de la medicina, ellos han creado algunos medicamentos, especialmente que se les llama, que son para distensionar los nervios, se les llama de reposo, se les llama que son para relajarse. Bueno, entonces alguien se puede tomar una pastilla y dormir una cantidad de horas y eso le ayuda en su cansancio físico. El problema es cuando el cansancio no es del cuerpo externo, el problema es cuando el cansancio, la fatiga, tiene que ver con el alma, hermanos. El problema es cuando el alma tiene un entendimiento, cuando el alma tiene una claridad sin poder expresarlo, de que hay una carga en su vida que no puede llevar. Ese es el punto. Cuando hay una carga que es difícil sacar adelante, que no se puede con ella. Cuando la carga lo ha esclavizado. Cuando la carga le ha transformado en un hombre bajo cadenas, bajo presión. Como lo dijo el Señor Jesucristo, especialmente por el apóstol Juan, porque todo aquel que hace pecado, dijo él, esclavo es del pecado.
Y cuando Pablo habla de esta misma situación de estar esclavizado bajo el pecado, respecto de los hijos, respecto de la iglesia, dice que Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Sí, pero nos libra de esa potestad, de esa fuerza, de ese gobierno, de ese peso, de esas cadenas en que el pecado mantiene a todo hombre. Entonces el punto es que para conseguir reposo, amados hermanos, sabiendo que queda un reposo, el punto es conseguir que alguien nos ayude, que alguien venga a resolver nuestras necesidades, que alguien quite, que alguien rompa esas cadenas de esclavitud. Necesitamos que alguien nos auxilie y nos ofrezca la posibilidad del reposo. Los que tienen una Biblia cerca, ¿por qué no me acompañan a Mateo? Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, por favor. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Bendito es el Señor. Por favor, vamos a leer el versículo 27 por la importancia que tiene para examinar los que siguen. Jesucristo está teniendo una comunión con el Padre, una comunicación con el Padre. Y dice en el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas, así dice. Me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y a aquel. ¿Quién más puede conocer al Padre? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bueno, luego el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 va a decir a Felipe, uno de los discípulos, cuando Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesucristo le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Amén. Amén, porque el Señor nos revela verdades tan hermosas como esas. Entonces, ¿qué hace el bendito Hijo de Dios? Sabiendo que el Hijo y el Padre son una misma cosa. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, habrá dicho Jesucristo el Señor. En ese entendimiento, versículo 28, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar, o yo os daré reposo. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo. O sea, cuando el Padre en Génesis capítulo 2 estaba bendiciendo el día de reposo, cuando estaba bendiciendo el séptimo día, cuando estaba santificándolo, o sea, apartándolo, cuando el Padre estaba reposando, Él dice que reposó de todas sus obras por causa del día séptimo. Entonces, la referencia era muy clara porque hoy tenemos con nosotros la Escritura, bendito sea. Es por eso, ¿no? Pero era clarísima respecto de que el Señor Jesucristo, como lo dijimos alguna vez, Dios el Padre abría una gran puerta, permítanme. Dios el Padre, lo dicho allá en Génesis, abría una gran puerta cuando bendecía, apartaba y santificaba el día de reposo. Lo que estaba haciendo era señalar que vendría uno entonces, que se establecería allí en esa puerta, precisamente en esa puerta. Y Él diría, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero desde allí Él diría entonces, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo soy el cumplimiento, aleluya, soy el cumplimiento de la promesa del Padre. Porque si vienen a mí, yo les haré descansar. Bendito es el Señor.
Y como si ese hecho fuera poco, mira el verso 29. ¿Qué dirá el Señor Jesucristo? Llevad mi yugo sobre vosotros. La figura es bastante clara, ¿verdad que sí? Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es lo que une en el campo a dos bueyes, o dos animales, pudiera ser algún otro tipo de animal, ¿no? Que tenga esas características, claro. Pero centralmente el yugo es lo que une esto a dos bueyes para desarrollar el trabajo del campo, para tirar una carreta como medio de carga y de movilización, para sacar adelante situaciones difíciles. Alguna vez hemos observado, por la gracia del Señor, cómo cuando enormes árboles han caído por accidente o han sido echados abajo y no se pueden mover porque son muy voluminosos y de mucho peso, entonces cómo se toma a dos bueyes unidos por el yugo y una cadena, entonces tomará el tronco del árbol para sacar el árbol de esa situación, de esa posición y llevarlo al lugar que va a ser usado. La figura de llevad mi yugo sobre vosotros tiene que ver con eso, amados hermanos, con que Jesucristo es el único que puede sacarnos de una posición difícil. Lo dice el salmista y en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé al Señor y Él, aleluya, Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo, dice, de la desesperación, y me sacó gloriosamente, hermosamente me sacó de allí y puso mi pie sobre roca, dice. Aleluya. El único que puede, hermanos, tomar nuestras cargas, el único que puede sacarnos adelante de cuestiones en las cuales no sabemos ni entendemos. Solo nos damos cuenta que nuestra vida se consume cada día por la carga, por el peso, por la fatiga que hay en nosotros. El único que puede sacarnos de esa posición es ese buey mayor, macizo, seguro, lleno de fuerza. Ese buey que se ofrece diciéndonos, miren, yo quiero compartir mi yugo con ustedes. Eso tiene la trascendencia que entendemos. En primer lugar, que Él es el que sabe, que Él es el que aporta la fuerza, que Él es el que nos indica el camino para resolver nuestras necesidades. Pero también cuando dice, mire, pónganse mi yugo sobre ustedes, lo que está diciendo es que de esa manera necesariamente vamos a estar juntitos, Él y nosotros, Él y cada uno de nosotros. Aunque haya, perdónenme, aunque haya otros ofrecimientos. Eso es lo glorioso del llamamiento de Jesucristo el Señor. Eso es lo glorioso. Aunque haya otros ofrecimientos, aunque alguien esté por allí anunciando la posibilidad de solución de la circunstancia en la que el hombre está viviendo, aunque haya grupos políticos que dicen que la solución va por allí, u otros que digan que la cosa religiosa resuelve el tema, o que la forma mística de vivir le va a poner paz en el alma, lo hermoso de enyugarse con Cristo es que no hay forma de soltarse, bendito sea, no hay forma de separarse, no hay forma de hacer su propio camino. Si uno está enyugado con Cristo y está unido a Cristo, amados amigos y hermanos, Él ha dicho, yo les voy a hacer descansar. Mire cómo avanza en este versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprendan de mí. Aprender de mí, que soy manso y humilde, pero manso y humilde de corazón, manso y humilde de alma. Y la consecuencia dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que está diciendo claramente es que no va a resolver el Señor el problema físico,
porque es propio de nuestra vida. Tenemos que cansarnos a veces. Si hacemos un poco de fuerza, algunos nos cansamos más que otros. Es normal, luego descansaremos, luego dormiremos, estará bien. Pero hay un descanso, hay un reposo que no se puede conseguir por otra vía. Es el reposo del alma. Es el reposo de una mente que, motivado por la conciencia, motivado por el Espíritu Santo de Dios, habiendo sido creados en Él y por Él, está constantemente recordándonos que todo hombre lejos de Dios está bajo la esclavitud, bajo la potestad de las tinieblas. Y que ningún esclavo puede ser plenamente feliz. Ningún esclavo puede estar en paz. Ningún esclavo puede tomar tiempos de reposo. Ningún esclavo puede decir: ahora yo quiero tomarme el fin de semana para estar con mi familia. El esclavo no tiene esa posibilidad, amigo y hermano. Y todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Necesitamos que alguien venga, necesitamos que alguien nos compre, necesitamos que alguien pague por nosotros y en vez de volver a encadenarnos, nos ofrezca libertad y vida nueva y vida abundante. Ese alguien tiene nombre y apellido, es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Ese alguien es aquel que vino del Padre con una sola tarea: entregar su vida, permitir que su sangre fuera derramada, para que a través de ese horrendo sacrificio, pero glorioso sacrificio para nosotros, en Él y por Él, nosotros tengamos ahora un camino libre y vivo. Aleluya, un camino amplio, ese camino que se abrió a través de su cuerpo roto. Nosotros tengamos ahora la posibilidad de acercarnos a Dios el Padre. ¿Y por qué nos hemos de acercar al Padre? Porque Él es el que apartó, Él es el que tiene el reposo, Él es el que dispuso la bendición y la santificación del reposo, para que estando en Él y con Él, se cumpla en nosotros aquella palabra que Él dio a Moisés cuando le dice: bueno, yo voy a estar contigo y te daré reposo. Si estamos en la presencia de Dios el Padre, a través de Jesucristo, porque no hay otro medio, Él es el camino y Él es la puerta de entrada también. Entonces, si estamos en la presencia de Dios el Padre, no ocasionalmente, hermanos, debo terminar con ese comentario. Si puede, vuelva a Hebreos capítulo 4. Si estamos en la presencia del Señor, amados hermanos, en una presencia que necesariamente ha de motivarnos, primero, dirá la Escritura, primero a ser obedientes al Señor, primero a oír la voz del Señor. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Primero, estar atentos a oír la voz del Señor. Segundo, a ser obedientes, o sea, manifestar fe en nuestra vida, creer al Señor y estar en su gracia. Tercero, manteniendo temor en nuestra vida, temor de Dios, temor de su santidad, y por lo tanto disponernos a alcanzar por obediencia a la palabra. En Hebreos 4:2 va a decir que a nosotros se nos ha entregado la misma palabra que al pueblo de Israel, solo que a ellos no les aprovechó por no ir acompañada la palabra de fe, o sea, de obediencia en aquellos que la recibieran. Por tanto, amados hermanos y amados amigos, tenemos hoy un llamamiento precioso, sin costo material para nosotros, sin costo para nosotros, que le implique desprenderse de nada físico. Dios no requiere, no necesita nada suyo, nada de lo que tengo. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. La promesa del Señor es: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La promesa de Él es: vengan a mí los cargados y trabajados, y yo les haré descansar. La promesa del Señor es que en Cristo
hay paz, no como el mundo la da, sino que es una paz que proviene del alma, de la quietud, de la tranquilidad, de saber que en Él y por Él hemos sido perdonados. Si confesamos nuestros pecados, habremos sido perdonados de todos nuestros pecados y seremos en Cristo justificados. ¿Cómo está escrito? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo el Señor, amigo, ven hoy a Él. Donde estés, confiesa tu vida, confiesa todo pecado de tu vida, comprométete con Él, entrega tu vida a Él. Dile, donde estés, dile, Señor, quiero que tú salves mi alma ahora y me des el reposo que tú has prometido por la palabra. Y a los demás hermanos que decimos, si está en Cristo, ámelo al Señor, obedézcalo. Obedézcalo, sea fiel, sirva al Señor, viva en el camino que el Señor ha establecido a través de su amado Hijo. Solo en Cristo hay y habrá reposo para todas nuestras almas. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.